Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Apreciables televidentes de Teleoccidente, Canal 9, muy buenas tardes. Y a usted, amado hermano y hermana de la Iglesia de Dios, tanto en Comitancillo, así como a nivel nacional de Guatemala y fuera de sus fronteras, gracia y paz en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda para llevar a cabo un programa más de este programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel. Les saluda a sus hermanos en Cristo Jesús, su servidor Leonel López y nuestro amado hermano Noé López. A nombre de la Iglesia de Dios, del pastorado y de toda la iglesia en general en el Duraznal, reciba este cordial, afectuoso y atento saludo, deseándole muchas bendiciones y abrazos de nuestro Padre eterno. Gracias por encender su televisor en estos momentos. Gracias por sintonizar este programa espiritual, pero sobre todo, gracias por permitir que este programa espiritual llegue hasta la intimidad de su corazón. En estos momentos le vamos a invitar para iniciar con este programa espiritual. Vamos a suplicar a nuestro Padre eterno para que Él nos ilumine, nos ayude en el transcurso de este tiempo que vamos a dedicar en el estudio de su preciosa palabra. Acompáñenos entonces en esta oración. Padre eterno, tú que moras y habitas por toda la eternidad, te alabamos y te glorificamos. Gracias te damos, oh Dios eterno, en estos momentos. Aquí estamos nuevamente en las instalaciones de Teleoccidente Canal 9, ya listos para llevar a cabo un programa más de este programa espiritual. Gracias te damos, oh Dios eterno, por esta vida, por las bendiciones que hemos disfrutado hasta estos momentos. Gracias también por el día, por el calor del sol, por la claridad del día y seguramente en diferentes lugares por la lluvia. Pues gracias, oh Dios eterno, gracias por el cuidado que tú nos das, a pesar de que estamos en tiempos de pandemia, estamos sufriendo una enfermedad, pues, oh Dios eterno, tú nos has cuidado hasta estos momentos. Gracias te damos por la vida también del televidente, que ya está en sintonía en estos momentos. Bendiga grandemente su vida y, oh Dios, te suplicamos que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu, Dios, nos ilumine para poder comprender tu palabra, para poder escuchar no solo letras, sino también escuchar tu dulce voz que está contenido en tu palabra. Oh Dios eterno, te suplicamos para que al final estemos llenos y satisfechos con tu palabra. Padre, suplicamos esta bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Apreciable televidente, sea usted bienvenido a este programa espiritual. Acomódese y si tiene la oportunidad de contar con una versión de la palabra de Dios en forma física, pues le vamos a suplicar que la tome en estos momentos para juntos estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Antes de empezar con la lección preparada en esta tarde, le vamos a pedir que si usted tiene la oportunidad de contar con internet, ya sea a través de teléfono o a través de computadora, pueda compartir esta transmisión para que muchos hermanos y amigos logran escuchar la palabra de nuestro Dios en esta hora. Asimismo, le suplicamos que pueda suscribirse en el canal oficial de este programa en YouTube y en Facebook también, El Reino de Dios, el siglo por venir. Active también la campanita para recibir notificación de los nuevos estudios que nosotros compartimos
de manera gratuita con usted a través de internet. Y ahora también le suplicamos que pues pueda compartir también con más amigos, pueda comentar con más hermanos, con más familiares, que la Iglesia de Dios comparte esta transmisión los días martes y jueves en el horario de 18 a 19 horas. Estimados, en esta tarde vamos a estudiar una porción, una parte de la palabra de nuestro Dios sumamente importante. ¿Ha escuchado usted seguramente algún salmo? ¿Ha escuchado usted, por ejemplo, el Salmo 1:1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Seguramente usted alguna vez ha escuchado este salmo. También quizás ha escuchado también la historia de Job, la historia de un varón de Dios justo que sufrió bastante. Asimismo, de repente ha escuchado también algún texto en el libro de Proverbios. Quizás ha escuchado el texto que dice, o ha leído en internet, que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Asimismo, el libro de Cantares. Todos estos libros forman un conjunto, una parte en la palabra de nuestro Dios, y se llaman libros poéticos. Pero, ¿qué son los libros poéticos? ¿Cómo estudiar estos libros? ¿Qué características tienen estos libros? ¿Y cómo aplicar estos libros en estos tiempos? Todas estas preguntas y más vamos a responder en esta lección intitulada El estudio de los libros poéticos. Bienvenido entonces, y empecemos a escuchar y a estudiar la palabra de nuestro Dios. Con nosotros, nuestro amado obrero de la Iglesia de Dios en el Duraznal. Adelante, mi hermano. Muy estimados televidentes y muy amados hermanos de la Iglesia de Dios en el Duraznal, como también en cualquier parte de la República de Guatemala y fuera de sus fronteras, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre por regalarnos este maravilloso privilegio en el cual tenemos la dicha de seguir estudiando, aprendiendo y conociendo más de la palabra de nuestro Dios. Gracias a usted por ceder tiempo a este medio de comunicación, y así por medio de esta transmisión la Iglesia de Dios en Aldea del Duraznal le lleva a usted mensaje y palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando la serie intitulada Hermenéutica Bíblica. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Leer la Biblia es una de las dichas más grandes que el ser humano tiene, pero leerla no basta. Es importante comprender el mensaje original de la Biblia, escrito a oyentes originales de hace varios siglos, por no decir varios milenios. Y para esta tarde llegamos a la lección número 17 de nuestra serie, y la lección que hoy abordaremos se intitula Exégesis de los libros poéticos. ¿Conoce usted los libros poéticos? Los libros poéticos son 5 libros de la Biblia que su género es poesía, y estos libros están en el Antiguo Testamento. El primero de los libros poéticos es el libro de Job. El libro de Job es un libro que habla de la vida, la historia y el sufrimiento de uno de los santos varones que vivió en el pasado. Y ahí encontramos la soberanía y la providencia de Dios en tiempos más difíciles. Pero, ¿cómo lo interpretamos? Luego tenemos el segundo libro poético, que es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es una colección de 150 salmos.
Como dicen los eruditos en Biblia, el libro de los Salmos era el himnario antiguo del pueblo de Israel. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, su himnario para alabar y adorar a Dios era el libro de los Salmos. Tenemos en tercer lugar, como libro poético, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro experiencial. En el libro de Proverbios encontramos sabiduría práctica para la vida diaria. ¿Cómo es que la vida diaria se relaciona y se fusiona con la vida espiritual? El autor del libro de Proverbios escribe para su hijo. La enseñanza ahí es una enseñanza práctica para la vida diaria. Luego tenemos el libro de Eclesiastés, igual otro libro poético donde se habla de la vida, se habla de los dolores y los sufrimientos que implica esta vida, habla también del trabajo, habla también de la sabiduría práctica, habla de las responsabilidades que el creyente tiene para con su prójimo y al igual que para con Dios. Y finalmente tenemos el libro de Cantares, que es un libro que habla eminentemente sobre el matrimonio judío. ¿Cómo es un matrimonio judío? ¿Cuáles son los principios que rigen un matrimonio judío? En el libro de Cantares encontramos los principios que regulan la vida matrimonial judía. Estos son los 5 libros que poseen el género poético. Cuando hablamos de género poético, estamos hablando de un género que contiene la Biblia. De hecho, los 5 libros ya mencionados no son los únicos que poseen poesía. A lo largo y a lo ancho de la Escritura encontramos porciones de la misma que son poesía. En toda la Biblia hay porciones de la Biblia que están escritas en este género. Sin embargo, la diferencia de esas porciones es que los 5 ya mencionados eminentemente son poéticos. Todo el contenido de estos 5 libros ya mencionados se refieren a el género poético. Pero, ¿cómo interpretamos estos libros? Recuerde usted que la hermenéutica bíblica trata de responder 3 preguntas fundamentales. La primera pregunta que la hermenéutica bíblica trata de responder es: ¿qué dijo el autor original? Este es el primer paso, lo que otros llaman el paso de la observación. Aquí nos detenemos y tratamos la manera de identificar, de comprobar qué fue lo que dijo el autor original a los oyentes originales a quien iba dirigido determinado libro. La segunda pregunta: ¿qué significa lo que dijo el autor original? Aquí entramos en el paso de la exégesis o la interpretación de lo que el autor original dijo. Y en tercer lugar llegamos a la tercera pregunta, que es la aplicación. ¿Qué quiere decir lo que dijo el autor original para mí el día de hoy? ¿Se ha dado usted cuenta que muchas de las predicaciones cometen el error de aplicar de una vez un pasaje de la Biblia para el oyente de hoy? Muchos predicadores cometen el error de leer una porción de la Escritura y luego lo aplican inmediatamente para nosotros hoy. Pero ¿sabía usted que nosotros, los que vivimos en pleno siglo XXI, no somos los receptores originales de la Biblia? Sino que la Biblia fue dirigido a una audiencia real. Cada libro de la Biblia fue escrito para un pueblo específico. Y esos pueblos tenían sus idiomas, tenían su cultura, tenían sus tradiciones, tenían su forma de vivir de aquel tiempo. Y todos esos datos que estamos diciendo, a eso le llamamos trasfondo histórico-cultural. En cada parte,
en que se escribió un libro de la Biblia iba dirigido a determinado pueblo, en determinado tiempo y bajo circunstancias bien definidas. De modo que para aplicar la Biblia para nosotros hoy, primero tenemos que comprender qué dijo el autor original para los oyentes originales. Segundo, ¿qué significa lo que dijo el autor original? Y finalmente, ¿qué significa para nosotros el día de hoy? Estos son los 3 pasos de la hermenéutica bíblica que es importante responderlas y seguirlas para un correcto entendimiento de las Escrituras. Habiendo dicho eso, conozcamos ahora cómo se interpreta el género poético de la Biblia. Para ello, entonces, primero lo que hacemos, obviamente, es leer el libro. Leer el libro. Tenemos que leer el libro al cual vamos a estudiar. Si vamos a estudiar, por ejemplo, el libro de los Salmos, tenemos que leerla una y otra vez para comprenderla. Al leerla entonces, al leer un libro poético, primero tendremos la posibilidad de entender algunos datos generales del libro. La lectura nos ayuda a comprender los datos generales de ese libro, tales como por ejemplo el título del libro. Por ejemplo, Job. Job, el título de ese libro es Job. Y ese libro habla de la vida de un santo varón que vivió hace miles de años, que lleva su mismo nombre, Job. En ese libro se habla de la vida, el sufrimiento, el dolor y las circunstancias malas y negativas que un hombre fiel tiene que experimentar en esta vida. En el libro de Job se responde una pregunta principal: ¿por qué los justos sufren? Gente que no ha hecho daño a nadie, gente que ama y obedece a Dios, personas que guardan los mandamientos de Dios y sufren. ¿Cómo es que Dios permite que los hijos de Él, los que han puesto fe en Jesucristo, sufren el día de hoy? En el libro de Job se responde esta pregunta. Asimismo, como el sufrimiento está presente en el libro de Job, también la soberanía, el gobierno, el poder grande de nuestro Dios, su majestuosidad, pero sobre todo su divina providencia está presente ahí. Entonces, cuando leemos un libro, comprendemos toda esta información. Job responde entonces la pregunta: ¿por qué los justos sufren? Cuando leemos el libro de los Salmos, nos encontramos con el himnario del pueblo de Israel, el libro donde los israelitas encontraban las mejores alabanzas dadas al Padre, creador de todo. En el libro de los Salmos encontramos diferentes situaciones que experimenta el pueblo de Dios: alegrías, tristezas, persecuciones, miedos, temores, zozobra, duda, seguridad, felicidad, vida eterna, resurrección, reino de Dios y el Mesías prometido. En el libro de los Salmos encontramos todo esto. Cuando llegamos al libro de Proverbios encontramos sabiduría práctica para la vida en todos los tiempos. Cómo un padre educa, enseña, instruye a su hijo. Esto lo encontramos en el libro de Proverbios. Encontramos sabiduría práctica de cómo ser un hombre sabio, un hombre de bendición, un hombre con un hogar lleno de felicidad, un hombre obediente a Dios, un hombre que vive diferente al mundo. En Proverbios encontramos sabiduría práctica. Llegamos a Eclesiastés. Cuando leemos Eclesiastés, encontramos ahí que el autor de Eclesiastés es Salomón. Y en ese libro encontramos nuestra vida,
nuestro destino, las aflicciones de esta vida, los afanes de la vida, los mandamientos de Dios y otros temas más. Llegamos al libro de Cantares, encontramos ahí un poema completo de cómo es la vida conyugal en el pueblo de Israel. Entonces, en primer lugar, primero hemos de leer el libro. Primero hemos de leer el libro. Para fines de esta lección, utilizaremos el libro de Salmos como un ejemplo para ir comprendiendo los pasos exegéticos del género literario llamado género poético. En el caso de Salmos, el libro de los Salmos en el hebreo es Teilim, que en nuestro español significa canto de alabanza. En el griego, en la versión de la 70, Teilim se traduce como psalmoi, que significa canto acompañado con instrumentos. Eso es lo que significa el nombre de Salmos. Salmos contiene 150 capítulos. De 150 capítulos, 116 salmos tienen sobreescritos un título. En la versión hebrea, los títulos van junto al texto y no separado. Los títulos que encontramos en nuestra Biblia española el día de hoy, en la versión hebrea, van juntos con el texto, no separado. El autor y fecha de los salmos, el autor, en primer lugar, el autor divino es Dios a través del Santo Espíritu de Él. En segundo lugar, autores humanos. Salmos fue escrito por varios autores. David fue uno de los grandes autores de los Salmos. Él escribió 73 a 75 capítulos de los 150 que posee el libro de los Salmos. Los hijos de Coré escribieron 10 salmos. Asaf, 12 salmos. Salomón, 2 salmos. Moisés, el Salmo 90, un único salmo, lo escribió Moisés. Hermán escribió un salmo. Etán escribió un salmo. Luego tenemos 48 salmos anónimos, es decir, no está tan claro quiénes fueron sus autores. Muchos eruditos en la Biblia afirman que de los 48 capítulos sin autor, muchos de estos probablemente fue escrito por Esdras. Probablemente, no tenemos certeza, pero es seguro que algunos de los libros anónimos fueron escritos por Esdras. El libro de los Salmos está estructurado en 5 grandes libros, al igual que el Pentateuco. El libro de los Salmos está agrupado en 5 grupos principales. El primer grupo empieza del Salmo 1 al 73. Luego empieza el otro bloque del Salmo 74 en adelante. Son 5 bloques que contiene el libro de los Salmos. Luego llegamos al contexto histórico de este libro. ¿Cuándo fue escrito este libro? Así como los otros libros con el género poético, ¿cuándo fueron escritos? Primero, el libro de los Salmos hablan en contexto general, digamos, hablan de la creación de Dios y la historia de la humanidad. ¿Cuándo empezó la humanidad? ¿De dónde viene el hombre? ¿Quién lo crió? ¿Cómo lo crió Dios? ¿Cuál fue el propósito de la creación del hombre de parte de Dios? Ese es el contexto general del libro de los Salmos. Al ir especificando el contexto del libro de los Salmos, hablan específicamente de la vida, del peregrinaje, de la lucha, el sufrimiento del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Los Salmos hablan también de la experiencia de Israel después de la esclavitud en Babilonia. Cuando ellos regresaron de Babilonia, Salmos empieza
habla mucho de esas circunstancias que experimentaron cuando fueron esclavos en Babilonia. Otro dato interesante del libro de los Salmos es que el Salmo 117 representa la mitad de la Biblia. El Salmo 117 es la mitad de la Biblia. Del total de los 1189 capítulos, el Salmo 117 es la mitad de todos estos capítulos. El salmo más largo del libro de los Salmos es el Salmo 119. Y el Salmo 119, como los eruditos en Biblia afirman, es el capítulo del rascacielos de las Escrituras. La exposición profunda de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su función? Su vigencia, su durabilidad, su infalibilidad y su suficiencia. El capítulo 119 habla al respecto de eso. El propósito primario entonces del libro de los Salmos es ser utilizado como alabanza del pueblo de Israel. En sentido teológico, hablan de la creación de todo de parte de Dios. Y en tercer lugar, entonces, habla de la vida, de la lucha y el peregrinaje del pueblo de Israel como el pueblo de Dios. ¿Cuáles son los temas principales del libro de los Salmos como libro del género poético? Son varios los temas que aborda el libro de los Salmos, pero para los propósitos de hoy daremos a conocer los siguientes. Uno de los temas más sobresalientes en el libro de los Salmos son los salmos llamados salmos de súplica. En los salmos de súplica se habla de la súplica del pueblo por el pecado. Se habla de la súplica del pueblo por el sufrimiento. Se habla de la súplica de la persecución. Se habla de la súplica de la adoración pública. Se habla también de la súplica de la confianza del pueblo de Dios en Dios. Y finalmente, de la piedad del pueblo de Dios. Primer tema principal en el libro de los Salmos son los salmos de súplica. Segundo, tenemos también los salmos de gratitud. Hay varios salmos de los 150 capítulos, hay varios salmos que hablan y evidencian la gratitud del pueblo de Dios después de que éste experimenta la providencia, la protección, la seguridad, la bendición, la misericordia y la bondad de Dios en la vida de ellos. Luego tenemos en tercer lugar los salmos de adoración. Salmos de adoración. Aquí el pueblo canta a Dios y canta a Dios por la misericordia, por la bondad, por el poder y la majestuosidad de este Dios. En cuarto lugar tenemos a los salmos didácticos. En los salmos didácticos encontramos las bendiciones que el pueblo de Dios recibe de parte de Dios. Encontramos también la desdicha del impío, la infelicidad de aquel que no escucha la voz de Dios. Aquí en los salmos didácticos también encontramos las excelencias de la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Para qué sirve la ley de Dios? ¿Por qué razón Dios dio su ley al pueblo de Israel? También encontramos los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué espera de nosotros? También tenemos en los salmos didácticos la vanidad de la vida fuera de Dios. La vida sin Dios no tiene ningún sentido. En los salmos didácticos encontramos esta realidad. Un quinto tema principal de los salmos son los salmos mesiánicos y el reino de Dios. Hay una colección de salmos en los 150 capítulos llamados salmos mesiánicos y salmos del reino de Dios. ¿Qué abordan estos salmos? ¿De qué hablan? Hablan básicamente de Jesucristo como el rey del reino, como el embajador supremo del reino de Dios.
En ese sentido, entonces, se habla de su nacimiento, su ministerio, sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Habla también de su ascensión a los cielos, su segunda venida, su reinado sobre la tierra. Por ejemplo, el Salmo capítulo 2 es un salmo mesiánico. Y en ese salmo encontramos que el rey ha de venir. El rey regresará un día. El rey se ha ido al viaje más lejos, como dice una de las parábolas de los evangelios, pero que un día no muy lejano, el rey que se fue regresará para gobernar toda la tierra. Eso es lo que enseña uno de los salmos mesiánicos. Un sexto tema principal de los salmos son los llamados salmos proféticos o salmos escatológicos. En esta sección se habla del fin de los tiempos. Un día todo vino a creación, procedente de la eternidad, y un día llegará en que toda la creación regresará de nuevamente a la eternidad. Los impíos serán destruidos, la maldad será destruida, la creación será restaurada a su estado original. Dios finalmente reinará sobre la tierra cuando primero empiece el reino de Cristo durante el milenio y finalmente cuando Dios mismo descienda y reine por la eternidad. Estos son los temas principales de los salmos. Primero entonces hay que comprender esta parte para entonces luego poder interpretar cada parte de los salmos. Es importante en primer lugar entonces leer el libro, conocer el trasfondo del libro, conocer los datos históricos del libro, conocer los temas importantes del libro, conocer la fecha de redacción y los oyentes a los cuales estaba dirigido el libro. Continuamos estudiando después de saludar a usted, querido, apreciado y muy estimado televidente. Adelante, amado hermano. Tiene razón el salmista cuando escribe, y también los himnólogos cuando escribieron los himnos, de los cuales les leo una estrofa. Dice el himno en el minario de la Iglesia de Dios, en el himno número 61, dice: Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. La palabra de nuestro Dios es una delicia, es también una bendición para la vida del creyente. Continuamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Interpretar un libro del género poético es de lo más maravilloso, pero para ello es importante tener a la mano los pasos exegéticos para llegar a una correcta interpretación. Lo que hemos aprendido hasta este momento son pasos sumamente imprescindibles. Leemos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Cantares. Es importante conocer toda la información, todos los datos, todo el trasfondo que ya hemos desarrollado hasta este momento para comprender el mensaje de esos libros. Teniendo ese trasfondo, teniendo esa información a la mano, ahora sí estamos preparados para emprender el viaje de la interpretación de una parte o de un capítulo de un libro del género poético. Pero antes de conocer los pasos puntuales para interpretar un salmo, en este caso como ejemplo, también hay que tener en cuenta el tipo de poesía que maneja la literatura hebrea. En la poesía hebrea es muy común, no como en el español, el ritmo y la rima son elementos importantes para el poema. En el pensamiento hebreo es totalmente distinto. El poema hebreo se caracteriza por contener, casi por lo general, paralelismo en su redacción. ¿Y qué es un paralelismo?
El paralelismo, como dicen los autores, quiere decir que de dos líneas escritas en un pasaje de la Biblia, la primera empieza encendiendo la luz, la segunda lo hace encender más todavía. O la primera aclara, la segunda compara. Pero veamos los tipos de paralelismo más conocidos en la Biblia. Hay varios tipos de paralelismo, pero los más comunes y frecuentes que encontramos cuando estudiamos los libros poéticos son los siguientes. Paralelismo sinónimo. En los pasajes que tienen paralelismo sinónimo, las ideas que se presentan parecieran ser similares, solo que son dichas con otras palabras, pero llegan a decir lo mismo. Un ejemplo tenemos en el Salmo 25:4, donde leemos: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. La palabra muéstrame es aclarada con la siguiente palabra enséñame. Caminos es aclarada con sendas, palabras distintas, pero el propósito es el mismo para llegar al entendimiento. Segundo tipo de paralelismo, el paralelismo sintético. Aquí el segundo pensamiento completa el primero. La primera línea es incompleta si no es por el segundo que lo completa. Ejemplo, el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Si no existiera la segunda línea, no entenderíamos el mensaje del versículo 1. Pero la segunda línea dice: nada me faltará. El paralelismo sintético, la primera línea empieza proponiendo una idea, una proposición, y luego la segunda lo completa para comprenderlo. Luego el tercer tipo de paralelismo que encontramos en los Salmos es el paralelismo antitético. Aquí el segundo pensamiento del autor contradice la primera o contrasta la primera. Ejemplo, tenemos el Salmo 1:6. Escuche usted. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En la primera línea el autor empieza a hablar de la vida del justo, pero en la segunda línea habla de lo diferente que es la vida del no creyente. Estos son los tres tipos de paralelismo que hay que tener en cuenta al momento de interpretar un libro del género poético. Teniendo esto en mente, ahora sí, conozcamos los pasos puntuales para interpretar un libro poético. El primer paso es leer cada porción de los salmos de manera autónoma. Es decir, el Salmo 1 con el Salmo 2 no están relacionadas. Cada salmo de los 150 capítulos que componen este libro, contextualmente están aislados. No es como las cartas paulinas, ¿se recuerda usted? En las cartas paulinas, el versículo 1 está relacionado con los siguientes capítulos hasta finalizar la carta. El capítulo 6 de una carta con el primer capítulo está relacionada, no puede separarse. Pero cuando leemos el libro de los Salmos, el capítulo 1 tiene su propio contexto y está totalmente aislado del segundo capítulo. El capítulo 99 con el capítulo 100 tienen contextos distintos. Jamás se les puede unir al momento de estudiarlas. Entonces, primer paso, hay que leer, hay que tomar en cuenta que cada salmo está aislado de la siguiente, hasta llegar al final. Segundo paso, cada salmo es un poema al estilo hebreo y debe ser interpretado a la luz de la poesía hebrea, es decir, manejando los paralelismos. Cuando leemos el capítulo 1 de los Salmos, hay que ir entendiendo qué tipo de paralelismos está manejando. ¿Es un paralelismo sinónimo? ¿Es uno sintético? ¿Es uno antitético?
Eso hay que ir tomando en cuenta cuando vamos estudiando un capítulo de los Salmos. Tercer paso. No se debe estudiar un versículo de un salmo. Ejemplo, si vamos a estudiar el Salmo número 1, para una correcta interpretación se deben de leer todos los versículos que componen este capítulo. No podemos interpretar el versículo 1 de manera aislada del resto de los versículos, porque todos los versículos que componen el capítulo 1 están relacionados en todos los sentidos. El mensaje central del capítulo 1 se complementa al tomar en cuenta todos los versículos que abarcan y componen este salmo. De modo que si usted está en el capítulo 1, y solo estudia el versículo 1 y deja sin estudiar el resto de los versículos, su interpretación no va a ser correcta. Entonces el tercer paso dice, cuando leemos los salmos, cuando interpretamos un salmo, tenemos que tomar en cuenta todos los versículos que componen este salmo. Ejemplo, vamos a estudiar el Salmo 119, el salmo más largo de toda la Biblia. Tenemos que estudiar todos los versículos de ese salmo. Tenemos que tener la idea de qué dijo el autor original en los 176 versículos que componen este salmo. De modo que entonces podamos comprender correctamente el mensaje y poder aplicarla correctamente el día de hoy. Esto es lo que nos indica el tercer paso cuando estudiamos el género poético. En cuarto lugar, el cuarto paso es que cuando leemos los salmos imprecatorios o los salmos de juicio, debemos comprender que en ningún momento hay contradicción con el amar al prójimo. Muchas veces leemos en los salmos como que el autor parece que está maldiciendo al impío. Pero cuando tomamos el contexto general de todo ese salmo, vemos que todo es a raíz del deseo fuerte de querer ser íntegro y fiel de parte del autor al Dios Todopoderoso. Su deseo ferviente lo lleva a él a pedir a Dios por el castigo del enemigo. Los salmos de juicio revelan respuestas emocionales a aquellos que son enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios, y deben ser leídos en el contexto de todo el capítulo donde leemos ese pasaje. Y finalmente, en quinto lugar, la poesía hebrea solo es entendida cuando todas sus partes son estudiadas, son comprendidas y son comparadas a la luz de la historia de la redención en Cristo. Cuando leemos un salmo, tenemos que ir al nuevo pacto ahora en Cristo Jesús. ¿Qué significa este pasaje para nosotros hoy? No podemos aislar el estudio de los salmos sin pasar en la historia de la redención. ¿Cómo se relaciona este salmo con la historia de la redención que es ahora en Cristo Jesús? Estos son los pasos para estudiar el género poético de la Biblia. Teniendo esto en mente, ya estaremos preparados, ya estaremos listos para interpretar un salmo de la Biblia. Es nuestro deseo que Dios siga bendiciendo su vida y sobre todo siga despertando su deseo de seguir conociendo más de la Biblia. Cuanto más conocemos más de la Biblia, más conocemos al Dios de la Biblia. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Amén. Le invitamos a que en los siguientes días que siguen ahora, usted pueda leer y deleitarse en la lectura de los 5 libros poéticos de la Biblia. El libro de Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos libros le deleitarán bastante en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Finalizamos con una oración con nuestro amado hermano. Inclinemos nuestro rostro al polvo de la tierra
y hablemos con este Dios a quien los salmos exaltan como el Todopoderoso. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo que nos has regalado, en el cual nuestros corazones han sido confrontados con tu palabra. En el libro de Job aprendemos que los justos tienen que sufrir, pero en medio de ese sufrimiento tu providencia nunca falta. Aún en medio del sufrimiento, en el libro de los Salmos encontramos que debemos de alabar, de exaltar tu nombre. Eres el Rey y gobiernas todo y estás en control de nuestras vidas. Enséñanos a aprender de la sabiduría práctica para nuestra vida y de valorar nuestra vida y temerte solo a ti. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por estos libros. Ayúdanos a entenderlos y poder aplicarlos a nuestra vida el día de hoy. Bendice a los televidentes en cualquier circunstancia que estén pasando. Te rogamos por la vida de cada uno de ellos. Extienda tu mano de poder, tu mano de sanidad sobre aquel que está enfermo, aquel que está postrado en cama por alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna situación difícil. Tú puedas socorrerlo en esta hora de la noche. Te agradecemos y te alabamos por todo y llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Bendice a las instalaciones de Canal 9, como también al equipo humano que hace posible esta transmisión. Si es tu voluntad, Padre, regresaremos en una próxima oportunidad. Por ahora te agradecemos por todo y por esta bendición que has puesto en nuestras vidas. Te agradecemos por todo y te honramos y lo hacemos siempre en el nombre de Cristo, nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias por el tiempo cedido. Si el Señor lo permite, lo esperamos el día jueves, 6 de la tarde, por Teleoccidente Canal 9. Ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.